27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez. Hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Vemos que si lo recordarán, durante tres domingos seguidos, el Señor presenta muchas otras parábolas que manifiestan el rechazo del Mesías por parte del pueblo judío y también las consecuencias de este rechazo. También vemos que ahora está usando la figura de la vid o de la viña. La viña es Israel, pero también el reino de Dios en la tierra. Y por transposición admisible es también la Eucaristía, el reino eucarístico. En el Evangelio de hoy, Jesucristo habla del rechazo de los profetas y del rechazo y muerte del Hijo. Justamente Él ha de morir fuera de la viña, fuera del recinto de los muros de Jerusalén. En nosotros, en cada misa, después de la consagración, al final de la plegaria eucarística, rezamos el Padre Nuestro y recitamos, generalmente repetimos palabras, y lo hacemos a veces durante el día, claro, si rezamos el rosario varias veces. ¿Y qué decimos? Decimos: venga tu reino. Lo pedimos, venga tu reino. El reino del que habla el Señor en este Evangelio que venía hablando. Pero hay que preguntarse: ¿y luego no lo rechazamos en los hechos? ¿No le impedimos en cada situación concreta venir a nosotros? ¿Por qué, y esta es otra pregunta, no hacemos lo que decimos con los labios? Es decir, hágase tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, no la nuestra. Cuando sea contraria a la voluntad de Dios, claro. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, en primer lugar que todos los hombres se salven. Y para eso manda al Hijo. Es decir, que se salven por Jesucristo, su Hijo, su único Hijo. Es decir, la salvación es dada cuando se acepta al Hijo de Dios como único Salvador. Porque no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre bajo el cielo con el que puedan salvarse, dice San Pedro en aquel memorable anuncio en Pentecostés. Solo el nombre de Jesús, solo. Solo ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se inclina en adoración, se postra en adoración.
Esta es la voluntad del Padre, que el Hijo sea reconocido como Salvador y como su Hijo, el único Hijo de Dios y por tanto adorado, porque es Dios. Adorado como en el cielo, así en la tierra. En el Padre Nuestro también decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos pan, es decir, se pide trabajo. Pero entre todo pedimos pan espiritual, porque no solo de pan vive el hombre. No solo del pan material, sino sobre todo de la Eucaristía. Nosotros, la Iglesia, vivimos de la Eucaristía. El propósito de eso, el Papa Juan Pablo II, la última encíclica que hace es esa. Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Sin la Eucaristía la Iglesia no existe y uno muere espiritualmente. La Eucaristía es nuestro verdadero alimento, el alimento de la vida y de la vida eterna. Los mártires de Abilene dijeron que sin la Eucaristía no podemos vivir. Decía, sin el domingo, pero se referían a la Eucaristía. Y fueron a la muerte para tener el alimento de la vida eterna, porque la Eucaristía es Cristo. Cristo que venció a la muerte y conquistó la eternidad para nosotros. Hay que preguntarse, ¿qué pasa hoy? Y vemos y lo vemos y cada vez más, lamentablemente, que el Señor es rechazado en la Eucaristía. Y que el pan consagrado es Él, y Él en la Eucaristía es menospreciado, es ignorado, con comuniones sacrílegas e indignas celebraciones. Y en muchas partes no hay reverencia, no hay santo temor de Dios. ¿Cómo son nuestras comuniones? Nuestras celebraciones. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la Eucaristía? ¿Somos conscientes de la presencia verdadera, real, única de Dios en Cristo en la Eucaristía? Y si lo somos, si somos realmente conscientes, ¿por qué no lo adoramos? Fijémonos que el espesor, la profundidad de la comunión se puede medir por el grado de adoración. Porque la comunión, ¿qué es? Es el encuentro personal con aquel que es mi creador, que es mi salvador. Entonces, si lo encuentro, sabiendo que Él es mi Dios, lo adoro. Si sé que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está totalmente presente, es el Santísimo Sacramento, le doy mi tiempo para venir a misa y adorarlo. Pero, ¿de verdad le doy a Dios mi tiempo? O si hay tiempo, si no tengo nada mejor que hacer, me acerco a Él o le rezo. Fíjate bien, no hay nada mejor que dar tiempo a Dios. El tiempo dado a Dios tiene un nuevo valor. Dios le da un nuevo valor porque lo bendice y luego ese tiempo da mucho fruto. El Señor nos pregunta, ¿qué frutos estamos dando? ¿Qué fruto das tú? ¿Qué fruto doy yo? ¿Son nuestros frutos apetecibles o son agraces? De cómo vivimos nuestra fe eucarística depende de los frutos que hemos de dar. Os puedo asegurar, sin temor a equivocarme, con absoluta seguridad, que el mundo que desprecia a Dios, esta sociedad que se desentiende de Cristo, que no quiere reconocer ni siquiera algo tan evidente como sus raíces cristianas, ofendiendo hasta la misma verdad de la historia, este mundo que legisla en contra de Dios, y mucho peor aún, esa parte que se dice iglesia, pero que no lo es, que maltrata la Eucaristía, solo ha de dar frutos amargos, muy amargos, y ya lo veremos. Cuando me detengo para adorar al Señor, ese es un momento privilegiado y especial, de encuentro, de alivio, de refrigerio, de intimidad, de plenitud y de crecimiento, donde me lleno de gracia, de paz, de alegría, y mi amor y mi fe crecen. La adoración es una respuesta a Dios en el Hijo Salvador, que es Dios. La adoración prolonga e intensifica el misterio celebrado y también lo prepara, lo anticipa.
La adoración anticipa la comunión. La adoración es la gratitud hacia Dios, es el reconocimiento de su majestad, es el encuentro de Él, Creador, conmigo, su criatura, de Él, Salvador, y yo, el objeto de su misericordia. Cuando se trata de adoración perpetua, se trata ante todo de un regalo que Dios nos da. Porque la Eucaristía es el don que Él hizo de sí mismo para que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y la Eucaristía es el signo de su presencia entre nosotros, sacramental, presencia viva, permanente. Por eso la adoración perpetua, sin interrupción, es la respuesta a ese don infinito de la Eucaristía. Me lo han oído decir, estoy seguro, pero lo repetiré siempre. Es la respuesta que damos, y la damos por gracia de Dios, cuando lo adoramos sin detenernos, sin descanso. Cuando lo hacemos como en el cielo, así en la tierra. Es la respuesta a Jesús que nos ama con amor eterno y que permanece con nosotros. Es nuestra respuesta constante en el tiempo de fe y de amor al Dios eterno. Y la adoración, queridos hermanos, nos hace misioneros. Nos da la fuerza, el impulso, nos da el amor, nos da la paz, la luz para llevar a los demás. El fruto de la adoración comienza a ser la adoración misma. Adorar se aprende adorando. Como amar se aprende adorando. Cuando estamos ante el Señor. Y Él es quien hace fructífera nuestra vida. Adoramos a Dios y Él nos cambia, nos hace mejores, más bellos, más buenos. Nos transforma, convierte nuestro corazón a Él. Al adorar cambiamos, se producen en nuestra vida grandes cambios. Nuestro día se vive de otra manera. Empezamos a amar de otra manera, a perdonar, y todo lo que hacemos empieza a tener color, tener sabor. Y te invito a adorar y adorar durante la noche, a imitar a Jesús, que tenía un diálogo permanente con el Padre y que pasaba noches enteras en adoración. Si Él lo hacía, ¿cuántos más nosotros? Él nos indica el camino porque Él es el camino. Y la noche debe ser el encuentro sereno con Dios, con la llamada a su intimidad. No tengamos miedo. No tengamos miedo a acercarnos, a decirle que sí. A toda hora, por supuesto, no solo a la noche, a toda hora. ¿Cuántos entonces frutos vamos a poder, o más que nosotros, el Señor recoger? Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.